La cadena Democracia presenta Controversia. Estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Hoy, a propósito de la Semana Santa, la Semana Mayor en el mundo cristiano, queremos hablar de un tema tan fundamental en el país como es cómo impulsar procesos de pacificación, recuperar la paz, la conciliación, la unidad nacional en medio del conflicto armado interno que vivimos en el Ecuador. No es fácil este proceso, pero esto demanda la acción de todos los sectores, del gobierno nacional, de los gobiernos seccionales, no solo militares y policías que cumplen su tarea, la academia, la iglesia, por cierto, la iglesia católica tan fundamental, y es oportuno en esta Semana Santa, en esta Semana Mayor, hablar precisamente de cómo contribuir para enfrentar, primero, los hechos de violencia que cada vez cobran víctimas y también cómo impulsar procesos de unidad nacional para recuperar la paz. Quiero dar la bienvenida a nuestra invitada e invitados, Monseñor Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, la doctora Nelsa Curbelo, activista por la paz, escritora, docente universitaria, el arquitecto Fernando Carrión, experto en seguridad, investigador y catedrático universitario. Bienvenida, bienvenidos. Monseñor Luis Cabrera, momentos complejos y difíciles para el país. Hemos llegado a esta Semana Santa en condiciones difíciles por los hechos de violencia, incluso los asesinatos que se han producido en estos días. ¿Cómo lograr procesos de pacificación? ¿Cómo recuperar la paz en el Ecuador? Muy buen día, Monseñor Luis Cabrera. Muchísimas gracias por esta oportunidad de poder dialogar sobre esos temas, como acaba de señalar, bastante complejos, difíciles. Temas que, me atrevo a decir, han estado presentes, están y seguirán. Yo creo que también hay que ser realistas, ¿no? Porque si miramos la historia, es una historia de guerras, de enfrentamientos, una historia realmente dolorosa, lacerante, que se ha dado, que se está dando. Lógicamente estamos concentrados aquí en el país, pero ustedes saben, solo por hablar de las dos guerras, ¿no? Israel, Hamas, Ucrania, Rusia, pero son más de 45, 47 guerras que se siguen dando. Entonces, un mundo conflictivo, un mundo realmente que nos invita a ir más allá de los temas puramente sociales, políticos, económicos, culturales, y preguntarnos con mucha humildad, bueno, ¿cuál es la raíz? ¿Cuál es esa causa que lleva a que los seres humanos, en todas las edades, en todas las condiciones sociales, económicas, culturales, pues optemos por la violencia y no seamos esos hombres y mujeres de paz, que somos capaces de sentarnos, de dialogar, de mirarnos a los ojos, de sonreír, de encontrar soluciones? Lógicamente aquí entramos en este tema tan conocido también, el tema de la educación. Cómo crear una pedagogía del diálogo, una pedagogía de la reconciliación, donde podamos hablar de nuestras diferencias con altura. Hay diferencias pues que lógicamente son denigrantes, son humillantes, pero hay otras diferencias que pueden ser grandes valores, diferencias varón, mujer, diferentes culturas, diferentes formas de afrontar la vida. Entonces, es una pedagogía que necesariamente debemos seguir pues buscando, construyendo, y así un día pues podamos también hacerlo. Lógicamente no tanto con grandes discursos, declaraciones, manifiestos, tratados, sino el día a día,
el día a día, al menos ya en la situación en la que me encuentro, digo que haya un poco más de paz, comenzando por las personas del lugar donde trabajo, donde vivo, en mi barrio, ya es bastante. Sin dejar de lado, lógicamente, pues los grandes compromisos a nivel ya de entidades, de academia, como se ha señalado, en temas de organizaciones sociales, políticas. Pero es un tema que está ahí, un tema que está ahí, creo que todos podemos aportar, ¿no? Lógicamente nosotros como iglesia, por supuesto las organizaciones sociales, políticas. Entonces, pero yo lo planteo más como un gran desafío, como digo, sin querer renunciar de ninguna manera al trabajo, a la esperanza, a la vida, a todo, ¿no? Pero es una realidad que está ahí, que está ahí. Desde muy pequeños tenemos tensiones, conflictos, y qué bueno saber afrontarlos y resolverlos. Monseñor Cabrera, si bien esto de alguna manera, esta profundización de la violencia ha tenido sus antecedentes, hoy el Ecuador vive momentos de violencia inusitada por la acción especialmente, ya no es solo la violencia política, sino la violencia que protagonizan organizaciones delincuenciales, el narcotráfico, se ha señalado la narcopolítica, las economías ilegales. Y mientras haya esto, simplemente va a ser difícil poder superar y recuperar la paz. Bueno, desde el punto de vista socioeconómico, ya creo que se ha hablado hasta la saciedad. Bueno, yo ya estoy más de 40 años caminando por estas tierras. Y cuando se hacen los análisis de la realidad, análisis de la realidad social, económica, política, cultural, al final pues siempre terminamos señalando las dos causas principales, la pobreza y la corrupción, decimos. La pobreza sigue siendo lacerante, al menos aquí en la ciudad de Guayaquil, donde estoy, cuando uno va a esos barrios populares y encuentra unas viviendas que no son viviendas, son tugurios, que la gente no tiene para comer, que no va a la escuela, no tiene educación. Entonces, si no hay una inversión fuerte del gobierno ahí, pero más allá de ahí, ¿no? Preguntarse, porque Guayaquil, como ustedes saben, y las grandes ciudades de América Latina se han ido formando por la migración o inmigración interna, externa. Entonces, la pobreza está ahí, la pobreza. Y sabemos que el hambre es mala consejera. Yo pienso inmediatamente en grupos de niños, de jóvenes, como alguna vez les decía, que apenas comen una vez al día. O de los 50 adolescentes que tenemos, 40 no han ido a la escuela. Entonces me pregunto, ¿qué futuro tienen? ¿Qué futuro? Es como el caldo de cultivo donde entran esos grupos y les ofrecen un estilo de vida, a su manera, por supuesto. Entonces, el tema de la pobreza, yo creo que necesitamos unir fuerzas. ¿Qué hacer? Claro, nosotros como iglesia ofrecemos algo, pero es una gota de agua, es una gota de agua, somos conscientes de eso, ¿verdad? Tenemos más de 12 obras sociales en diferentes lugares, pero claro, si analizamos su conjunto, es poquísimo. Tema de la pobreza, tema de la corrupción, igualmente, el mal manejo de los fondos públicos, el aprovecharse de los cargos para enriquecerse ilícitamente, sin importar a los demás. ¿Qué hacer? Fíjense, todas las leyes. Y aquí voy a decir una frase que he estado repitiendo en estos días, ¿no? Ya podemos tener las leyes más sabias, más justas, pero si el corazón humano sigue enfermo, sigue herido, estas leyes poco o nada pueden hacer. Entonces, por eso la invitación es más allá de esos análisis que son importantes para mí, el análisis, como digo, económico, político, y para eso tenemos grandes especialistas, ustedes principalmente, que están en esos campos, pero sí hay que ir más allá de eso. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, ya lo diré en un momento dado cuando tenga la oportunidad. También el nazareno, aquel pobre que nace allá, tiene unas propuestas también interesantes para nosotros. Bienvenida a la doctora Nelsa Curbelo, activista por la paz, escritora, docente universitaria. Nelsa ha venido trabajando durante años también en esta contribución para lograr procesos de paz con los adolescentes, con los jóvenes. ¿Cómo enfrentar este momento complejo y difícil por el que atraviesa el Ecuador en medio del conflicto armado interno que vivimos? Muy buen día. Bueno, yo creo que primero la paz es un poco compleja de recuperar porque no creo que hayamos tenido tanta paz. Sí, creo que hay que construir la paz.
más que recuperarla. Creo que ahora que vivíamos en una sociedad que era mejor que la que tenemos en cuanto a seguridad y en cuanto a la capacidad de disfrutar la vida y de vivir, es claro. Que sea una sociedad que estaba en paz, creo que no, porque la paz no es solamente que no nos matemos, es también que podamos vivir bien, que la gente no padezca la pobreza de la que hablaba Monseñor, ni la corrupción que tenemos, y todo eso es una construcción que todavía hace falta. Es decir, la paz tiene que ver con la justicia, la paz tiene que ver además con la persona humana, no es solo algo que se construye desde afuera, sino desde adentro. Pero estamos en un conflicto armado y nosotros, sin querer, atribuimos la construcción de la paz al tema de que se paren enfrentamientos y creemos que esto lo construyen quizás exclusivamente o de manera prioritaria tanto las Fuerzas Armadas como la policía. Y no, creo que la construcción de la paz es algo que tenemos que hacer entre todos, y que pasa por eso, que pasa por la justicia, que pasa por la empatía, que pasa por la construcción del tejido social, por la reparación del tejido social que está muy roto, por la capacidad de construir mejores condiciones de vida y que no tengamos que estar asustados cada vez que salimos a ver quién nos mira, quién nos para, quién nos va a secuestrar. Y el otro día hubo del puerto distribuyeron una cantidad de guineos en diferentes barrios por X motivos, que el tema es que había guineos que se repartían, y a mí lo que me conmovió fue ver gente que lloraba porque recibía, qué sé yo, las manos de guineo, pongamos que recibía 30 guineos, y se pusieron a llorar de tener algo que comer. Eso es inconcebible. Que alguien no sé, que se emocione tanto por tener algo que comer, eso quiere decir que hay problemas muy profundos que tienen que ver con esto que llamamos paz, que en el fondo es la posibilidad de vivir como corresponde a la dignidad humana. Tenemos mucho trabajo por delante. En ese sentido, doctora Curbelo, ¿cómo lograr impulsar procesos no solo de reflexión frente al momento que vivimos, sino también para construir con mejores condiciones los niveles sociales? Yo creo que lo que usted dice es fundamental, son procesos, no son recetas. Es decir, esto pasa, lastimosamente pasa por cada uno de nosotros, y quizá eso no lo tenemos tan claro. Siempre esperamos que la solución venga de los políticos, que la solución venga de las leyes, que la solución venga del entorno, y es correcto. Pero si no cambiamos, y me uno a lo que decía Monseñor, si no cambiamos nosotros nuestra perspectiva de la vida, de la sociedad, de la justicia, de las relaciones, entonces no va a cambiar. Y en este proceso lo que tenemos que cultivar, no sé dónde el otro día salían unas noticias, o un experto, alguien conocido japonés, que decía que en la sociedad del futuro, con todo esto de la inteligencia artificial y todo lo otro que se está cambiando el mundo, lo que va a continuar siendo un eje fundamental del avance humano que tenemos que lograr son relaciones humanas constructivas, porque vamos a seguir con inteligencia artificial y sin inteligencia artificial y con lo que sea, matándonos unos a otros y peleando espacios de lo que creemos que es poder. Y si no aprendemos o si no cultivamos esto que es básico en los seres humanos, cada uno de nosotros depende de un montón de otros seres humanos, no solo de la naturaleza y lo que nos rodea, dependemos muchísimo. Si no aprendemos a trabajar juntos, a colaborar, no vamos a lograr nada. Entonces, el proceso, ¿dónde está? Está en eso, en un mundo en que utiliza mucho la tecnología, que se comunica a través de WhatsApp, que no se ve la cara. Hay que empezar también a entender que necesitamos encontrar
encontrarnos, que necesitamos poder discrepar cara a cara, ojo, vista a vista y respetarnos en las discrepancias, que tenemos que construir a partir de las diferencias, que tenemos que dar el salto que la sociedad entera está dando de otras maneras de percibir y de vivir el mundo juntos. Y si no, nos vamos a quedar con gente que sabe mucho de ir a otros planetas, pero no sabe cómo hacer con el ser humano que tiene al lado ni consigo mismo. Bienvenida al arquitecto Fernando Carrión, un estudioso experto en temas de seguridad, investigador, catedrático universitario. ¿Cómo enfrentar este momento tan complejo y difícil, este callejón de un conflicto armado interno que no resulta fácil? Estamos viviendo un estado de excepción que en algún momento terminará, pero el conflicto armado interno es permanente. Buen día, arquitecto Carrión. Buenos días, Miguel. Muchísimas gracias en primer lugar por la invitación y poder estar con dos personalidades como Monseñor Cabrera y sin duda Nelsa Curvelo, por quien tengo un afecto especial. Yo creo que para entender lo que estamos viviendo en el Ecuador, uno tiene que ver que hay una relación entre la evolución propia de la violencia y por otro lado, cómo se la está enfrentando desde la perspectiva de las políticas. Entonces, viendo la violencia, yo creo que hoy día el signo principal de la misma está vinculado al narcotráfico. Y en esto mucho tiene que ver la ubicación que tiene el Ecuador entre los dos países productores de cocaína más grandes del mundo, como es el caso de Colombia por un lado y Perú por otro. Pero no solo eso, sino también está ubicado estratégicamente en los lugares para el consumo masivo, como es el caso de la cuenca del Pacífico hacia los Estados Unidos y como es la cuenca del Amazonas hacia Brasil, que es el segundo país de consumo de cocaína del mundo, y hacia Europa, África y el Asia, que son mercados nuevos. Y entonces ahí estamos, en ese contexto estamos. Ahora, frente a esto, ¿qué hemos planteado en términos de políticas? En el año 2017 nosotros teníamos una tasa de homicidios de 5.6 homicidios por 100.000 habitantes, es decir, algo pues relativamente interesante, es decir, una tasa más baja que incluso la que existía en Europa en aquella época. Pero ¿qué es lo que ocurre después del 2017 al 2023? Es decir, 6 años después, multiplicamos por 9, es decir, 9 por 5, 45. Lo que tenemos este rato son 46 homicidios por 100.000 habitantes, lo cual nos convierte en el tercer país más violento de América Latina. ¿Qué pasó en ese tiempo? Bueno, por un lado se desmontó la estructura estatal, se contrajo el presupuesto y nos fuimos por una línea de política básicamente caracterizada como mano dura, es decir, centralizar las acciones básicamente en la policía y en las Fuerzas Armadas. Eso es lo que se viene haciendo desde aquella época para acá. El resultado de esa situación es este incremento. Y ahí estoy con Monseñor. ¿Qué se ha hecho, por ejemplo, para educación? ¿Qué se ha hecho para cultura? Yo creo que las cosas son muy claras. Cuando uno ve los países de América Latina que tienen las tasas más bajas de homicidio, son aquellos países que tienen las inversiones presupuestarias más altas en política social. Me refiero al caso de Uruguay, me refiero al caso de Costa Rica, me refiero al caso de Chile, me refiero al caso de Argentina. Es increíble. Hoy día el presupuesto para este año en el Ecuador en seguridad es 3.500 millones de dólares. ¿Para qué va a servir eso? ¿Para comprar armas? ¿Para comprar chalecos antibalas? ¿Para comprar cascos? Es decir, básicamente para la guerra. Para la paz, ¿qué invertimos? Pues se saca de las políticas sociales y se les pasa a las políticas de seguridad. Con lo cual, lo que está aconteciendo ya después de la declaratoria de este estado de conflicto interno armado, es decir, de una guerra, es que al cabo de 2 meses, esa política está erosionándose. Lo que hemos visto este fin de semana es francamente atroz. Masacres en Santa Elena, 6 personas murieron en una masacre. El asesinato de un miembro de las Fuerzas Armadas en Sucumbíos, el asesinato de la alcaldesa más joven del Ecuador, de las 221 alcaldías, fue asesinada. Ayer en Quito,
2 personas fueron asesinadas por sicariato, y así sucesivamente. Una bomba en un partido de fútbol en La Tacunga. Hemos vuelto nuevamente a los niveles que originalmente teníamos que controlar. ¿Por qué ocurre esto? Porque la mano dura tiene su tiempo, su efecto. ¿Qué es lo que ha producido? Por un lado, un efecto globo, podríamos decir, que salta de los lugares donde se lleva a cabo las políticas, como puede ser en Guayaquil, en ciertas zonas, y se va a Santa Elena. O en el caso de Sucumbíos, en Nueva Loja, hacemos ahí la política y se va hacia las periferias. Eso es lo que está pasando. ¿Por qué esto? Porque nosotros tenemos solo 44,000 miembros de las Fuerzas Armadas, no tenemos más. A eso hay que añadirle 58,000, 60,000 policías. Con 100,000 miembros de las fuerzas del orden, tener un control de todo el territorio es imposible. Para eso se necesita, sin la menor duda, incorporar nuevos actores. Y aquí me parece que el gobierno tiene que definir un plan. Esto que se habla del plan Fénix, yo no lo conozco. Les pregunto a ustedes que están ahí, ¿conocen el plan Fénix? No, porque el propio presidente nos hizo en la época de la campaña una descripción del plan Fénix con tecnología, con barcazas, etcétera, etcétera. Una vez que llega al gobierno, no nos volvió a hablar más de qué era el plan Fénix. Y un plan es absolutamente necesario, sobre todo para que distintas instituciones puedan sumarse a este proceso. Por ejemplo, los municipios. Por ejemplo, las cámaras de la producción. Ni se diga las universidades, los colegios. Todos sabemos que las prácticas iniciáticas del consumo están a las entradas de las universidades, de los colegios. El sistema de transporte. Entonces, si tuviéramos una propuesta de un plan, yo creo que todas estas fuerzas nos sumaríamos. Y eso me parece que le está haciendo mucha falta a este rato al país. Arquitecto Carrión, no se trata de exhibir todos los pasos de un plan que evidentemente serán reservados, que se trata en el Consejo de Seguridad Pública del Estado, la parte táctica, la parte operativa, pero sí usted reclama una presentación general de lo que debiera contener el plan Fénix. No, sin duda, que se describan públicamente las acciones tácticas, es decir, mañana vamos a actuar en este barrio y vamos a ir a hacer tales y tales cosas. No, eso no tiene ningún sentido, porque eso es mostrarse frente al adversario, frente al enemigo, frente a las fuerzas violentas, para que puedan, pues, por un lado, tener estrategias para controlar esa situación. Pero lo que sí me hace falta es que aparezcan objetivos, que aparezcan metas, que aparezcan actores. Por ejemplo, yo permanentemente hago investigaciones. Yo pongo en Google, por ejemplo, Plan de Seguridad de Chile y me aparece. Plan de Seguridad de Brasil me aparece. Plan de Seguridad de México me aparece. Plan de Seguridad de Colombia me aparece. Plan del Ecuador no me aparece. ¿Por qué? Porque no hay. Porque no se ha explicitado. Y es absolutamente necesario un plan para generar una cultura de planificación, para que todos nosotros, los ciudadanos, sepamos qué hacer, para que nos sumemos a estos procesos. Si ese plan no existe, pues esa suma va a ser lo que está pasando este rato sin resultados positivos. Monseñor Luis Cabrera, se ha invocado la necesidad de que el país conozca un plan, en este caso el plan Fénix, pero ¿qué hacer y cómo enfrentar lo que se está presentando en el Ecuador, la delincuencia organizada, el narcotráfico, la narcopolítica, que están causando estragos en la sociedad ecuatoriana? Bueno, como varias veces hemos escuchado, el crimen organizado va más allá de nuestras fronteras. Hay mafias que controlan geopolíticamente varios continentes. Lógicamente es un tema, como ve, mucho más amplio, mucho más complejo de lo que uno puede imaginarse. Todas las acciones que deben estar, y ahí pues coincido plenamente con nuestro querido experto en seguridad, deben estar coordinadas, armonizadas
a nivel internacional y nacional, por supuesto. Pero yo creo que en el sentido es urgente conocer qué es lo que podemos hacer nosotros. Lógicamente ya sabemos esa metodología conocida pues, a través de la prevención, la rehabilitación que llamamos y la reinserción en el mundo familiar y social, sobre todo ese tema pues que nos afecta todo el tema de la droga. ¿Qué hacer? Pues, ya volvería a insistir en lo que se decía, la paz tiene acciones concretas. La paz es de alimento, la paz es educación, la paz es salud, la paz es trabajo, la paz es dignidad. Si no hay eso, es imposible. ¿De qué paz estamos hablando? Pero lógicamente viene el tema de la prevención. ¿Cómo ayudar? Volvemos al tema nuevamente de la educación. Educación, y dentro de la educación para nosotros, como estamos acá, el arte que es un medio, el deporte, los espacios recreativos. Pero para mí lo más importante ya, pensando en los jóvenes y más, es el trabajo. ¿Qué van a hacer? Solo por ponerles un ejemplo. Nosotros tenemos aquí la Casa de Rehabilitación Juan Pablo II para toxicodependientes adolescentes. Tiene una capacidad para 50 jóvenes, pero por infraestructura está en 30 a 35. Pues ya han pasado varios grupos. El gran problema es cuando termina su proceso terapéutico, ¿a dónde va? Regresa a su casa, vuelve a su barrio. Y lo lamentable, hay que decirlo, que muchos de ellos son ya proveedores económicos. De tal manera que si regresa allá y no sigue vendiendo y consumiendo la droga, simplemente lo eliminan. Y luego jóvenes que llegan con un historial desgarrador. Ustedes saben, 1, 2, 3 crímenes. Entonces, ¿cómo ayudar a estos jóvenes? No, primero la prevención, luego la rehabilitación, que es otro campo también desafiante para nosotros. Yo les cuento un poquito a partir de esta pequeña experiencia que tenemos. Pero más que respuestas, son desafíos, son desafíos. Yo sí creo que entonces estoy de acuerdo, resumiendo, un trabajo planificado, organizado, una serie de acciones que podemos sumarlas, y aquí pues todas las instancias, por decirlo, todos los organismos, comenzando por la educación, organizaciones sociales, económicas, políticas y más. Yo concluyo con esto y alguna vez decía, no es como una especie de lema, pero suena así, ¿no? La gente quiere pan. ¿Y qué le damos? Bala, represión. Y eso no soluciona, no va a solucionar definitivamente. Alguien decía, utilizando una imagen más fuerte, ¿no? La gente necesita trabajar, necesita educarse, no garrote, no armas. Lógicamente las fuerzas pueden disuadir y reprimir, pero llega un límite. Y la bomba sigue ahí, la bomba de tiempo, ¿no? La bomba de la pobreza y la bomba de la corrupción. Doctora Nelsa Curvelo, ¿qué hacer con la presencia de la delincuencia organizada, el narcotráfico, el crimen transnacional, que está impactando en el Ecuador? Vemos los hechos violentos, la explosión de bombas, como nos recordaba Fernando Carrión, asesinatos. ¿Qué hacer y cómo enfrentar este desafío? La verdad que ni idea. ¿Y por qué lo digo? Porque, o no sé si, yo tiendo en general a encontrar pistas positivas en muchas cosas, pero estos últimos días, de verdad que me ha tocado estar en medio del lodo más putrefacto. Y entonces uno se pregunta, ¿y acá a dónde? ¿Para dónde? ¿Qué posibilidad de salida hay cuando los jóvenes lo que piensan es irse del país? Están de lo más afanados buscando becas, buscando lo que fuere, los que pueden. Y los que no pueden, entonces esos se enganchan en aquello que les da algo de trabajo, de dinero, de posibilidades, ¿cierto? ¿Qué da la casualidad? Es el narcotráfico. Entonces, la pregunta fundamental, y la conversamos un poco también hace unos días con Fernando Carrión, este Estado depende del narcotráfico, depende. La economía está funcionando alrededor del lavado de dinero y si eso no hay, se hunde. ¿Cómo sacar, cómo salir
cómo encontrar pistas en que nos podamos poner de pie todos, porque el tema, lo que señalaba Fernando es evidente, es decir, tuvimos un momento en que sentimos que estábamos más seguros, en que sentimos que el Estado había hecho irrupción nuevamente en la sociedad. Y ahora, por lo menos en ciertos sectores de la ciudad de Guayaquil, estamos igual o peor, porque lo que ha recrudecido, además de las muertes, es el secuestro. Pero el secuestro es lo que le estamos teniendo miedo a todos, a cada momento, no digo cada momento, pero 3 veces por día alguien le avisa a uno que intentaron secuestrarlo o que está secuestrado, y eso es una hecatombe. Entonces, ¿qué salida hay acá? Yo sinceramente no creo que haya tantas soluciones posibles. La solución primera y básica es encontrar que la gente encuentre trabajo, que tenga por tener lo mínimo de recursos que le permitan vivir, comer, educarse y tener algo de salud. Eso es lo básico. Y si no hay planes en relación a eso, si no está planificado, si los recursos van casi todos a lo que es balas y armas, si la educación no está ahora, en los chats que tengo de los sectores populares, la pregunta de muchos vecinos es: ¿cómo puedo hacer para que mi hijo entre en la escuela o en el colegio porque no lo admite, porque el año pasado no pudo estar, porque no tenía buena conexión y no sé qué, y ahora no lo admiten en ningún lado? Y resulta que los chicos se están quedando fuera de la educación. Es inconcebible, no los aceptan. ¿Qué es esto? Entonces, no solo que es mala, sino que encima no tienen acceso porque no saben cómo hacerlo. Nosotros de pronto encontraríamos soluciones y veríamos cómo integrarlos, pero la gente de los sectores de San Francisco y de Monte Sinaí y de otras partes no tiene idea de cómo hacer para que de verdad se lo admitan en un colegio. Entonces, esta pobreza de organizativa de las instituciones públicas y de la capacidad de resolver los problemas básicos de la vida cotidiana de la gente nos hunde, porque nos pasamos, no sé cuándo admitirán a estos niños, 1 mes y medio o más después de que empezaron los cursos. Y todo es así. Entonces, ¿cuál es la solución? Reconozco que no lo tengo muy claro. Siempre creo que pasa por la organización desde la sociedad, pero que tiene que tener un pie también en lo público, pero lo público lo estamos viendo que se deteriora cada vez más. Estamos viendo una asamblea que es un espectáculo en vez de ser un lugar de acuerdos y de leyes o lo que sea. Estamos viendo que cada vez la metástasis se extiende más, estamos viendo que hay más de lo que dicen y llegamos a decir, bueno, a ver, ¿y cómo construimos? Sí estamos en guerra, sí, estamos en guerra. Estamos con una sociedad destruida. ¿Cómo levantamos la sociedad? ¿Cómo esto se construye y sobre qué bases? ¿Sobre cuáles? Y estas bases yo creo que deberían pasar por una planificación y un reconocimiento también de las diferentes, yo diría, descentralizando posibilidades de respuestas. No puede ser que todo dependa del Estado central, porque el Estado central no da recursos a los municipios, el municipio que les debe, el municipio no hace nada o no puede hacer. Mientras estamos acá, estaba delante mío alguien que está trabajando con municipios, todo suspendido en diferentes municipios más pequeños porque no hay recursos. No se los dan, no se los pasan, no se los tienen. ¿Y entonces qué? Entonces, la capacidad de generar recursos desde los propios municipios y que sean más autónomos, creo que es una de las carencias que hay y que podrían ayudar a hacer gobernable este país. Pero reconozco que creo que cada vez la sociedad se está poniendo más compleja en cuanto a encontrar soluciones válidas en el mediano y corto plazo. En el largo plazo puede ser, pero la gente quiere en el mediano y en el corto porque es ahí donde está viviendo. Arquitecto Fernando Carrión, ¿cómo
hacer y enfrentar a la delincuencia organizada, al crimen organizado, al narcotráfico, a la narcopolítica y esta débil institucionalidad que vivimos en el Ecuador? ¿Cómo hacerlo? ¿Estamos en la línea correcta? ¿Esto es coyuntural? Porque luego de esto debiéramos pasar al tema de la atención, como se ha dicho aquí, en lo social, en lo económico. A ver, yo creo desgraciadamente que este es un problema estructural y que nos está mostrando esas características. Yo hice una serie histórica de las tasas de homicidio desde 1980 para acá, es decir, 44 años. Y la tendencia es creciente, sigue subiendo, sigue subiendo. ¿Qué es lo que hemos tenido desde el 8 de enero para acá? Esta doble condición, un estado de excepción, que es uno más de los que en la época de Guillermo Lasso se hicieron 18, y lo nuevo es esto del conflicto interno armado. Yo creo que hasta hace una semana, más o menos, la cosa caminaba relativamente bien. Pero todos sabemos que esto tiene resultados de muy corto plazo. Y eso es lo que empieza ahora a evidenciarse. Por ejemplo, me parece, y esto me permito pedirle disculpas a Nelsa, porque no voy a entrar en un tema de ella, que es el tema carcelario. Yo creo que aquí hubo dos cosas interesantes por parte de las Fuerzas Armadas. Una primera es que rompieron el vínculo del interior con el exterior. Ustedes recordarán, cada que entraba las Fuerzas Armadas o la policía a cualquier recinto carcelario, afuera habían coches bomba, bombas, sicariato, incendio de las unidades de policía comunitaria. Pues yo diría que eso hace más o menos un mes y medio no tenemos. ¿Por qué? Porque lograron capturar teléfonos celulares, computadoras, módems, routers, cables, etcétera, etcétera. Se rompió la adentro con la afuera. Y en segundo lugar, una cosa que también me pareció muy interesante, es que las Fuerzas Armadas lograron reemplazar a ese mercado interno que existía dentro de las cárceles para dar las condiciones mínimas de vida a la población carcelaria. En otras palabras, comida, productos de aseo, etcétera, etcétera. Y entonces se rompió ahí ese mercado interno que generaba niveles de corrupción brutales. ¿Cuál es el problema que yo veo? Este estado de excepción se acaba el 8 de abril. El 9 irá a las Fuerzas Armadas y le entregará al SNAI las llaves de todo. ¿Qué va a pasar? Pues lo que teníamos antes. Y aquí me parece que hay un gran problema. El gobierno debió haber pensado desde el primer momento en qué hacer con el SNAI. A mí me parece que el SNAI ya no es una institución que tenga legitimidad. Es una institución altamente corrupta. Es una institución que está permeada por el crimen organizado y que nadie cree. ¿Por qué no se piensa en la sustitución del SNAI? Pero tiene que pensar rápido el gobierno. El día que hicieron la declaratoria de estado de excepción o el día posterior cuando hicieron la declaración de este conflicto interno armado, tenían que haber pensado qué hacer con el SNAI. Yo creo que el SNAI tiene que desaparecer y bajo su lógica de autonomía, y me parece que aquí debería estar el SNAI dentro del Ministerio del Interior, pero aquí tenemos un problema. Nosotros tenemos un Ministerio del Interior y un Ministerio de Gobierno bajo una misma persona. Es decir, hay una lógica medio híbrida ahí. Yo creo que hay que fortalecer el Ministerio del Interior. Si la cárcel va allá, si el sistema carcelario va allá, pues se ataca dos problemas que este rato tiene en la cárcel. Por un lado, la lógica penal, es decir, el pago del castigo que cada persona que comete un ilícito, por la ley, tiene que cumplir. Y la segunda cosa que nosotros sabemos ya que en el Ecuador y en general en América Latina está pasando, es que las cárceles son ya no las escuelas del delito, sino las oficinas, las fábricas del delito. Desde ahí se cometen muchos ilícitos. Si va al Ministerio del Interior, pues ahí tendríamos que tener la política de seguridad para que esto no ocurra y la política penal para que se pague la culpabilidad de lo realizado según la ley. ¿Por qué no se trabaja en esa línea? Si quieren sostener al SNAI, bueno, pero cámbienle al SNAI. O sea, nosotros sabemos la cantidad de asesinatos que se han producido dentro. Nosotros sabemos perfectamente bien que las cárceles no son manejadas por el SNAI, son manejadas por estas estructuras criminales. Tenemos que hacer un cambio, pero profundo ahí.
Y el epicentro que tuvimos a principios de año nació de las cárceles. Si nosotros resolvemos eso, yo creo que un buen camino habremos caminado. Arquitecto Carrión, la consulta popular del 21 de abril no va a contribuir, por ejemplo, con la presencia permanente de Fuerzas Armadas. En la consulta se dice, la primera pregunta, ¿está usted de acuerdo que Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios permanentemente en las rutas, caminos y vías, corredores autorizados por el ingreso de los centros de rehabilitación social? Es decir, una presencia permanente de Fuerzas Armadas que de alguna manera enfrenta directamente lo que al volver de un estado de excepción pudiera ser igual o peor a lo anterior. Estuve conversando con un jurista, con un abogado, y él me hacía una explicación. Una cosa es el estado de excepción, que tiene plazos fijos y tiene características específicas, y otra cosa es la declaración de conflicto interno armado, una guerra. Lo que se va a acabar el 8 de abril es lo primero. Lo que se va a acabar es el estado de excepción. Pero después de eso sigue el conflicto interno armado y esa es responsabilidad de las Fuerzas Armadas. Si las Fuerzas Armadas no van a salir de ahí. En otras palabras, la pregunta que está en la consulta lo que hace es reforzar algo que ya está este rato existiendo. Ahora, uno tendría que cuestionarse ahí. Lo que nosotros queremos es militarizar la sociedad ecuatoriana. ¿Qué es lo que ha pasado con el conflicto interno armado? Los ministerios de defensa, de gobierno y del interior pasaron a un segundo plano. Y lo que se ha resaltado con mucha fuerza es la comandancia general de las Fuerzas Armadas. Incluso en la época de la violencia, la responsabilidad de la misma era de la policía, a la que tenía que subordinarse las Fuerzas Armadas. Hoy día es al revés. ¿Por qué? Porque estamos en una guerra. Entonces, yo creo que aquí tenemos que preguntarnos, ¿eso es lo que nosotros queremos? ¿Queremos militarizar la sociedad ecuatoriana? ¿No será mejor irnos por lo que Monseñor decía, por lo que Nelsa decía, trabajo, educación, salud, cultura, deporte, para que encontremos cosas de este tipo y no algo que sabemos que en plazos cortos y medianos esas propuestas tienden a caerse? De cualquier manera, en este momento hay que derrotar, hay que enfrentar al menos a estas bandas, a estas organizaciones delincuenciales, arquitecto Carrión, para pasar a la fase posterior. No, sin duda. O sea, yo no estoy diciendo que no se haga eso. Yo lo que estoy diciendo es que se hagan otras cosas y que me parece que eso es lo que está faltando. Así, yo decía hace un rato, 221 municipios. ¿Qué hay de cooperación local nacional? Nelsa ya nos decía el problema que tienen incluso algunos municipios para financiar. Yo algo conozco de Durán. Los niveles de agua potable y alcantarizado que tiene Durán son desastrosos. Y Durán tiene una característica, tiene una ubicación estratégica dentro del Ecuador, porque es el punto principal de articulación entre sierra y costa. O sea, no hay que olvidarse que allá llegaba el tren. ¿Por qué? Porque era justamente esa condición. Entonces, si no tienen agua, no tienen alcantarillado, pues las condiciones de vida son brutales. Y me voy al caso de Esmeraldas, la misma situación. Por ejemplo, se aprobó ya la posibilidad de que se puedan hacer zonas francas. ¿Por qué no se hace una zona franca en la zona de frontera? Para que haya inversión de capitales privados, públicos, etcétera, para que haya mejores condiciones para generar empleo. ¿Por qué no a la Universidad Luis Vargas Torres, por qué no se invierte ahí para que haya buenas carreras, para que haya un proceso de masificación, si se quiere, de estudiantes que van más o menos de 18 a 24, 25 años, que son las edades más interesantes para haber una suma compulsiva por parte de estas estructuras criminales? Miguel, yo he calculado que más o menos en estas 22 organizaciones criminales hay 50,000 personas. ¿Qué es lo que ha pasado en estos 2 meses y medio? Se han capturado 13,500 personas. Teníamos 31,000, que eso es lo que dejó Guillermo Lasso.
Y Guillermo Lazo redujo de 42.000 a 31.000. Con estas 13.500, ya estamos por sobre eso. Estamos con 44, 45.000 personas privadas de la libertad. El nivel de hacinamiento hoy día es mayor. Y el presidente nos ofreció 2 cárceles, una en Santa Elena y otra en la Amazonía, para fin de año. Hasta ahora no pone la primera piedra. Hasta ahora no se pone la primera piedra. Yo tengo mucho temor a que por enfocarnos en una sola línea, en una sola política, estemos abriendo huecos por otros lados. Ya les digo, el gran problema que nosotros hemos tenido este último tiempo, y desde el 2017 para acá, ha sido las cárceles. Si hemos logrado reducir de 42 a 31, pero ahora estamos subiendo de 31 a 45.000, pues ahí está el problema, el hacinamiento, y eso va a estallar. Monseñor Luis Cabrera, a estos hechos que hemos analizado en pro de la consecución de la paz, procesos de pacificación, ha habido sucesos, como hemos escuchado en los últimos días, de dirigentes, por respetables que sean de la dirigencia indígena, que no solo que le han tratado mal, le han insultado al presidente de la República, sino que en medio de este conflicto armado interno están llamando a movilizaciones en contra de la explotación minera, que por cierto hay que exigir al Estado que haya una explotación minera racional, controlada, con licencias ambientales, pero si aquí se reclama, se invoca la pobreza, si tenemos minerales bajo tierra, ¿por qué no de manera organizada, responsable, permitir eso y no buscar el caos, la desestabilización, como el presidente de la CONAIE ha invocado en el país, en medio de estas condiciones complejas que vive el Ecuador? Bueno, yo quisiera señalar 2 temas que escuchando me viene a la mente. Primero, el tema de la rehabilitación en las cárceles. Es un tema que sí hay carácter más pedagógico. ¿Cómo hacerlo? Yo recuerdo cuando estuve en Cuenca, me invitaron a ser parte del comité de la construcción de la cárcel de Yenturi. Y cuando ya se hablaba de las megacárceles, donde iban a estar 2.000, 3.000, 5.000 y ahora mucho más, el cuestionamiento era cómo van a hacer el proceso de rehabilitación. Es imposible, toda una masificación y gente que está por diferentes motivos, de una manera indiscriminada, todos ahí. Todo un tema de carácter pedagógico es serio. Y al final resulta casi imposible. Fíjate, es imposible porque es una rehabilitación a nivel físico, psicológico, laboral, lúdico, ético. Entonces, eso, digamos, tema pedagógico, debería replantearse realmente si en esas megacárceles es posible o no una rehabilitación. Bueno, el tema de San Salvador, una cárcel para 40.000, bueno, pero había que estudiarlo. Aquí las personas expertas no. Tema pedagógico. El segundo punto, lógicamente, es también el que siempre hemos conversado, el tema ético. El tema ético, o sea, el uso del poder. ¿Al servicio de qué ponemos? ¿De los demás o de nuestros intereses? He escuchado con varias frecuencias que dice, el dinero corrompe, el poder corrompe. Pero yo he cuestionado esa expresión. Digo, ¿el poder qué es del poder? Es un instrumento, no es más. El dinero es un medio. Depende del uso, del cómo lo manejamos, hacia dónde lo orientamos. Entonces, si el poder político sí va a seguir siendo utilizado para imponer a los demás, y ahí entraría, pues, quien quiera que sea, sean grupos indígenas, sociales, cuando dicen, nosotros tenemos el único modelo que va a salvar al país, el único modelo, pero para ellos. Pero no toma en cuenta la interculturalidad, la diversidad de pueblos y etnias que habemos, donde podemos construir un modelo político, pero en conjunto. Pero no, es conquistar el poder a cualquier precio, por el camino de las armas, para luego imponer a los demás. Y pues de ahí permanecer en el poder. Bueno, tenemos ejemplos, ¿no? De derecha, de izquierda, lamentablemente, pues se han dado eso. Entonces, el uso del poder político. También el uso del poder económico, la economía, a servicio de quién ponemos. O sea, digo, la riqueza no es ni buena ni mala. Los cargos no son ni buenos ni malos. Depende de nosotros. Pues aquí viene la formación ética. Cómo formarnos en las escuelas, en los colegios, pero también como ciudadanos, como ciudadanos.
Yo creo que ahí, pues lógicamente, todos tenemos algún papel que hacer. Entonces, el tema ético yo creo que es fundamental. Y esto lo digo a propósito de algunos pequeños emprendimientos que realizamos nosotros. Y nosotros siempre damos formación. La primera formación decimos técnica. La gente tiene que aprender a hacer lo que se propone. Quiere hacer pan, pues que aprenda a hacer pan. Quiere tejer, que aprenda a tejer. Quiere ponerse una tienda, que aprenda. Entonces, la parte técnica. La parte administrativa, también a manejar los ingresos, egresos, ¿no? Pero aquí tocamos este punto, lo ético. El manejo transparente, honesto, porque ahí comienzan los problemas, ¿no? ¿Quién quiere tener más a costa del otro? Entonces, un tema ético, yo creo que eso deberíamos trabajarlo también. Y lógicamente para nosotros, yendo a la raíz, hablamos de un tema más espiritual, pero no un espiritual en sentido desgarrado, desencarnado, ¿no? De las redes, no, no, sino un modelo espiritual que nos ayuda a vivir como seres humanos, a descubrirnos que somos hermanos, no rivales, no enemigos. Bueno, pero yo insistiría y me quedaría en el tema de carácter ético. ¿Cómo hacer esto? Es una pregunta que yo lo planteo también, porque es entre todos nuevamente que tenemos que ponernos de acuerdo en esos grandes valores que a nivel de sociedad tienen que animarnos, justamente para evitar ese tipo de enfrentamientos y más aún, pues como se dice, en un mundo conflictivo, querer aprovecharse de eso para imponer un modelo político y económico, o sea, volvemos a lo mismo, volvemos a lo mismo. Perdónenme mi análisis muy superficial quizás, pero de la experiencia que he tenido es esa lucha por el poder para imponer a los demás aquello que yo pienso, que quiero, que siento y no hay más. Y no es verdad. Es decir, Monseñor Cabrera, hay que anteponer lo ético, que es tan fundamental, antes que estas posiciones radicales que lo único que van a hacer, van a profundizar el problema en el Ecuador. Bueno, cuando hablamos siempre de la política, hablamos de la búsqueda del bien común. Lógicamente, ponernos de acuerdo también. ¿Qué entendemos por el bien común? Pero digo, pues, el sentido común, por volver a utilizar esa palabra, pues significa que las personas tengamos al menos lo mínimo para vivir con dignidad. Y volvemos a los temas que hemos mencionado. Tenga que comer. ¿Sí? Nosotros tenemos aquí el banco de alimentos, que aquel refrán popular de barrigas llenas, corazones contentos, lo cambiaron. Y ahora es barrigas contentas y corazones llenos. Y es verdad, o sea, tiene su razón de ser. Digo, si la barriga está bien, está feliz, está contenta, es más fácil pensar, más fácil hablar, más fácil ponerse de acuerdo también. Pues comenzar por ahí. Tenemos que comenzar por el alimento. Y la educación, volvemos nuevamente a esos grandes temas que sí deberíamos, los ecuatorianos, llevarnos a plantarnos y decir qué podemos hacer, qué podemos hacer. Y creo que ahí cada quien puede aportar lo mejor desde sus diferentes posiciones en las que pueda estar. Doctora Nelsa Curbelo, ¿cómo anteponer estos temas éticos tan fundamentales en una sociedad como ha invocado Monseñor Luis Cabrera, pero también en medio del conflicto armado interno no se puede desbaratar aún más con acciones como el presidente de la CONAIE busca precisamente hacer movilizaciones en estas condiciones? Bueno, casi todos buscan pescar a río revuelto, ¿no es cierto? Y cuando se dan circunstancias cada uno intenta sacar lo que quiere, porque están optando solo por poderes políticos, no importa lo que sacrifiquen, eso es claro. Pero, a ver, acá me parece que tengo algunos hilos sueltos. Yo quisiera primero decirle a Fernando en lo que decía que comparto totalmente que el SNAI debería desaparecer. Que los militares en las cárceles fueron y son útiles, está claro, porque son los que ponen orden. Que eso debería continuar, no estoy clara que debe ser así, pero no hay quien no haga lo que ellos hacen. El SNAI realmente está erosionado por todas partes y está erosionado en la cúpula, está erosionado en las bases, está erosionado en los mandos medios y es difícil poder sanear la institución realmente. Entonces ahí hay que hacer una cirugía mayor, me parece. Y en cuanto al tema de los indígenas y todo lo que tiene que ver con petróleo, minería, acá
son temas no solamente de la movilización indígena en momentos en que el país necesita unidad y hacer un frente común para salir de la crisis en que está, porque el hecho de hacer un frente común no quiere decir que yo voy a aceptar todo lo que diga alguien porque tenemos que estar unidos. Y el tema del petróleo y la minería son temas complejos. ¿Por qué? Porque nosotros somos un país rico en las dos cosas, en petróleo y en minería. Pero además ese es un recurso que no es solo nuestro, es del mundo entero. Y estamos viendo lo que pasa, tenemos todas las crisis climáticas habidas y por haber, y mejor ni hablar. Ustedes yo los veo con suéteres y abrigados, y aquí estamos que no sabemos cómo hacer con el calor que estamos soportando. Es decir, el cambio climático no es chiste, no es broma, y depende en gran parte de cómo nosotros estamos tratando este ser vivo que es la naturaleza, que no es algo que solamente tenemos que dominar y sacarle todo lo que tiene. Y acá hay temas mucho más de fondo, me parece. ¿Qué hago? Necesito un parche, no tengo dinero, acudo al petróleo y a la minería y destrozo los bosques, las montañas y todo lo que eso consigo trae. La gente que se desplaza, todos los prostíbulos que se hacen, toda la estructura social que se viene abajo y se crean otras. No es esto, no es solamente explotar una mina, es mucho más. Hacemos consultas, preguntamos si se explota el gas uní, después pensamos que mejor no, que no importa lo que dijo la consulta, que después de todo lo hacemos después de un tiempito porque ahora lo necesitamos. Y estamos siempre en lo urgente, en lo que necesitamos como parche, ya ahora lo ponemos, pero de nuevo, no tenemos una planificación a más mediano y largo plazo. Yo estoy segura que hay que hacer cosas rápidas, pero hay que tener claro a dónde estamos apuntando y qué planificamos, porque si no, esto no tiene sentido. Está en crisis la democracia, hay que inventar, creo, conjuntamente otra manera de vivir la democracia. La que tenemos, como la estamos ejerciendo, no nos está funcionando. No nos está funcionando la asamblea como tenemos, no está funcionando. No, los asambleístas y los políticos educan porque todo el día están en la televisión, porque los vemos discutiendo y porque los oímos opinando. Y lo que ellos dicen, hablen, educa a veces más que lo que enseñan en la casa y en los colegios. Y da la casualidad que no es una muy buena educación. Entonces, todo esto que está creando un ambiente de, a ver, acá el que aprovecha del otro y sale a flote, bien. Yo no tengo dinero, me da dinero el narco, venga. Yo no tengo dinero, quiero explotar minas y resulta que no estudié bien cuál es el impacto que eso está produciendo, también. En ese sentido que creo que hay que parar, que en medio de la presión que tenemos, tener la serenidad de planificar a mediano y a largo plazo es urgente, porque son demasiados frentes. Y eso requiere gente no política en el sentido de que quiera ganar votos y demostrarse chévere, y el que combate al gobierno o el que apoya al gobierno, sino el que produce y hace cosas que son para bien de todos, más allá de la ideología que se tenga, porque eso se respeta, pero lo que interesa además y sobre todo es que la gente realmente pueda vivir, y eso creo que nos está haciendo falta. Entonces, y en medio de eso la ética, que no la podemos enseñar mucho si no la vivimos. Me da la casualidad que yo puedo dar un montón de discursos sobre la ética y después soy la primera que robo, se viene abajo todo. Entonces, la ética es una enseñanza, pero es sobre todo una vida, una manera de ser, una manera de plantarse ante un mundo, una manera de vivir aquello que consideramos importante. ¿Qué es lo que nos falta como país? Como conjunto, justamente poder encontrar el núcleo de eso que queremos como país y empujarlo todos para adelante, no importa en qué parte del país estamos y la cultura que tengamos, pero empujarlo desde la diferencia y desde el aporte, y no desde yo empujo esto, no importa lo que haga y lo que diga, porque tenemos que estar unidos. No sé si me explico. Entonces esa tarea es una tarea compleja que requiere el aporte de todos nosotros, sí, claro, pero que requiere también medidas políticas y económicas que no tienen mucho tiempo para esperar. Y como tenemos... Arquitecto Fernando Carreón, este tema que se ha planteado desde la necesidad de rescatar la parte ética en la práctica pública y las acciones privadas, y el anuncio de movilizaciones en el Ecuador, más allá de un discurso de oponerse al tema de la minería, pero en medio de un conflicto armado interno que pudiera
profundizar aún más el conflicto que vive el Ecuador en el tema de violencia? A ver, dos cosas. Una, hemos entrado ya en un proceso electoral, un proceso político. Y tenemos que tener en cuenta eso. Nosotros ya tenemos la parrilla de los candidatos a presidencia de la República. Probablemente vaya a haber algunas variaciones, pero me parece que no muchas. O sea, yo creo que ya las candidaturas están listas. Faltan las de la Asamblea. Eso me preocupa mucho más porque esas vienen la mayoría desde los territorios y muchos de los territorios tienen problemas de violencia. Y tenemos el 21 de abril, es decir, aquí a la vuelta de la esquina, la consulta. Y entonces, lo que estamos viendo es que ya la gente está tomando partido frente a la consulta. Frente a estas preguntas tales y tales, sí, frente a estas preguntas, no, frente a todas las preguntas, no, frente a todas las preguntas, sí. Y yo creo que gran parte de esas cosas son ya parte de los procesos electorales y procesos políticos que estamos viviendo. Y aquí una cosa que me parece importante. Yo creo que el año pasado fue el año electoral más violento del Ecuador. Se asesinaron a 3 candidatos a la alcaldía y después se asesinó a un alcalde, se asesinó a un presidente de la República y a un candidato a la Asamblea. A un candidato a la presidencia de la República y a un candidato a la Asamblea. Pues en ese momento eran 2 elecciones, cada una que corría por su lado, porque incluso la muerte cruzada no estaba prevista al principio de año. Entonces se vino y se montó sobre el proceso que existía. Ahora tenemos las 2 que están unidas. Yo le tengo mucho miedo a eso. Si nosotros a principios de este año tuvimos el epicentro en la cárcel, a mí me da la impresión que ahora podríamos tener el epicentro en la política. Una primera cosa. Una segunda que me parece que también vale la pena señalar es que la presencia del narcotráfico es tan fuerte que no solo es en el Estado, está presente en la sociedad. Y aquí pongo un par de cosas. Algo con Nelson hemos conversado también respecto a esto. Los niveles de organización más importantes que existen en el Ecuador están en el sector del narcotráfico. Estas 22 estructuras criminales tienen un nivel de organización impresionante, absolutamente jerarquizado. Por suerte, con el cambio que hizo de política el presidente Noboa para definir lo que es terrorismo, lo que ha habido es mucho trabajo de inteligencia por parte de la policía y de las Fuerzas Armadas para desestructurarlas. Pero ese es el nivel de organización que nosotros tenemos en la sociedad. A mí me fascina el fútbol, soy hincha de mi equipo. Pero mi equipo, la Liga Deportiva Universitaria, está viviendo problemas institucionales muy fuertes. El Barcelona no se diga, el Nacional también, el Cumbayá también. Estos no, estos están cada vez fortaleciéndose más. De los estudios que yo he hecho, estos grupos tienen una oferta laboral de 50,000 empleos. 50,000 empleos. He hecho una comparación con las empresas que más empleo generan y hay 2. Una que es que es una industria alrededor de la pesca, que tiene 17,000, y otra del comercio minorista, es decir, supermercados, que tiene 15,000. Ni siquiera la suma de los 2 llega a los 50,000 que tenemos. Entonces, por un lado, el narcotráfico está dentro de la sociedad. En segundo lugar, el narcotráfico está en la economía, está en el mercado. ¿Qué hacemos frente a eso? De los estudios que yo he hecho y de información de otros estudios, en el Ecuador se lava 3.500 millones de dólares. Eso significa más o menos 3.3, 3.4% del PIB. El crecimiento de la economía del Ecuador en este año va a ser menos de 1%, pero pongamos que sea el 1%. Si se cae un poco de este lavado, que ya el lavado es una forma de legalizar, se cae la economía ecuatoriana. Claro. Nosotros lo que estamos sosteniendo la economía es básicamente con el tema del narcotráfico. Y una cosa más que decía Nelson, la migración. Los flujos migratorios son ilegales, la mayoría de ellos. Y entonces, esa ilegalidad genera 5,000 millones de dólares de remesas. ¿Le conviene al Ecuador detener la migración? O sea, a mí me parece que se necesita una discusión profunda respecto del mercado, respecto del sector empresarial privado, de la economía, del mercado, etcétera, para ver qué pasa. Y en tercer lugar, Miguel, sin duda la cooptación que hay del Estado. Del proyecto, del proceso de metástasis, una de las cosas que a mí más me llamó la atención es que hoy día estas estructuras criminales no solo financian las campañas electorales,
sino tienden a representarse de forma directa en las elecciones populares. Yo no descartaría, y yo he hecho un análisis de 31 cantones, los 31 cantones más violentos, que ahí estén presentes y estén representados en los municipios y vayan a representarse ahora en la Asamblea. De un estudio que tuve la oportunidad de leer en Colombia, hace 2 procesos electorales de los territorios, de las regiones, es decir, de los municipios, el 14% de los municipios estaban representados directamente en estas estructuras criminales. Si nosotros pasamos eso al Ecuador, para que sea más fácil, no el 14%, sino el 10%, el que estamos hablando es de los 22, 23, 24, es decir, los 31 municipios que les estoy diciendo. ¿Qué hacemos frente a esto? ¿Qué hacemos frente al Estado, la corrupción, a esta presencia que se va tomando todo? ¿Qué hacemos frente al mercado? ¿Qué hacemos frente a la economía? ¿Y qué hacemos frente a la sociedad? Yo creo que ahí están las preguntas claves. Grandes desafíos que tenemos. Quisiera concluir rápidamente con un mensaje a propósito de esta Semana Santa en medio de este complejo problema que vive el Ecuador, momento crítico. Monseñor Luis Cabrera. Bueno, yo primero quiero agradecer de corazón a Fernando por ese análisis tan profundo, tan detallado de lo que significa realmente la presencia de la producción, narcotráfico y consumo. Realmente son temas que para mí han sido una lección. Yo le agradezco porque sabemos que en este mundo nos movemos, ahí estamos. Entonces, ¿qué mensaje poder dar en medio de esta inseguridad, de la violencia, donde el narcotráfico prácticamente está dominando los poderes políticos, económicos, culturales, ¿no? ¿Qué mensaje? Realmente resulta bastante difícil, complicado, que uno no puede aventurar, como se dice, a lanzar parchecitos, como decía muy bien también, ¿no? Parches o recetas, no las hay. Yo creo que el gran mensaje podría ser, me aventuro, ¿no? A volver a creer en nosotros mismos, en nuestras posibilidades como ecuatorianos, que es posible encontrar un camino, una luz. ¿Cómo? Pues buscando esos espacios de encuentro, de diálogo, donde cada uno puede aportar desde su perspectiva alguna luz. Entonces, en pocas palabras, sería la invitación a seguir dialogando, a seguir creando puentes de encuentro para salir de ese abismo en los que hemos caído, quizás consciente o inconscientemente. No perder la esperanza, yo creo que es el mensaje para mí más importante en este momento. Doctora Vanessa Curbelo, ¿cuál sería su mensaje final en este momento crítico que vive el Ecuador? Yo también quiero agradecer la oportunidad de haber estado en esta mesa de diálogo con los colegas, con usted, y pienso que para poder cambiar la realidad, una de las cosas básicas es conocerlas, y quizás una de las tareas fundamentales que tenemos como sociedad es no negar la realidad o evadirnos de esa realidad porque no nos gusta, porque nos da dolor de cabeza, y hacer el esfuerzo de poder comprender qué es lo que está pasando y oír las buenas campanas y saber a partir de todo este desastre en que nos sentimos sumergidos, a partir de ahí construir. Porque si seguimos negando lo que Fernando nos está diciendo a cada rato, si seguimos negando las realidades que no nos gustan, no vamos a poder construir, vamos a poner un sombrero en un cuerpo desnudo. Para eso, primero, tenemos que realmente aceptar que estamos mal e intentar ver cómo poder construir juntos algo mejor, y eso sí creo que depende de sentarnos, de dialogar y de hacer. Arquitecto Fernando Carrión, ¿cuál sería su mensaje en este momento crítico, complejo, violento que vive el Ecuador? No, yo creo que el gobierno debería pensar pues, profundamente y lograr estructurar al menos, me parece, que 2, 3 cosas. Una primera es quién hace las políticas, y esto es fortalecer la institucionalidad. Por ejemplo, el caso de las cárceles. La tesis que yo tengo es que la cárcel es una institucionalidad pública que está al margen de la ley, tan fuerte como eso. ¿Y por qué está al margen de la ley? Porque no hace los 2 preceptos constitucionales que ya Monseñor los topaba: rehabilitar y reinsertarse. Es decir, está contra la Constitución. Y la segunda, no lo administra, no lo maneja, no lo gobierna. Entonces, hay que fortalecer las instituciones.
En segundo lugar, sabiendo quién va a ser el que maneja todo esto, hay que definir el qué. Y para mi manera de ver, eso es definir políticas, eso es tener un plan, para que a partir de ese plan podamos todos nosotros sumarnos. O sea, ¿cómo nos gustaría, yo digo, sumarnos para decir todas estas cosas donde corresponden, para hacer las cosas que corresponden? Con un plan yo creo que eso va a ayudar. Y me parece que lo último que hay que hacer es, obviamente, tratar de sumar una política internacional frente a esto. Monseñor ya lo decía muy claramente, el cartel de Sinaloa está en el Ecuador, la Andrangheta de Italia está en el Ecuador, el primer comando de la capital está en el Ecuador, y eso hay que resolverlo bajo la misma lógica que actúan ellos. Ellos integran las organizaciones, no tienen cooperación, ellos integran. ¿Por qué no tener también políticas de integración en el ámbito de la seguridad ciudadana? Muchas gracias por aportar a este debate en un momento complejo, crítico, en medio del conflicto armado que vive el Ecuador. A propósito de esta Semana Santa, no perder la esperanza y fortalecer la institucionalidad en el Ecuador, como se ha dicho. Muchas gracias a Monseñor Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil y presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, la doctora Nelsa Curbelo, activista por la paz, escritora y docente universitaria, y el arquitecto Fernando Carrión, experto en seguridad, investigador y catedrático universitario. Muchas gracias por las reflexiones y por participar en el programa Controversia en Escena. Muy buen día. Gracias. Gracias, Miguel, y qué gusto poder estar con ustedes. Ya nos estaremos viendo. Gracias. Chao, Nelson. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Les deseamos un feliz fin de semana y a pensar en contribuir en los procesos de paz con esperanza en el Ecuador. Muy buen día. Esto fue Controversia, temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.